Ahí hay unas mesitas, ¿no? Ya pues, las mesitas. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo ahora? Ya está. ¿Estás feliz hoy? ¿Eres un sociólogo feliz hoy día? Trato de ser una persona feliz en general todos los días. ¿Tú alguna vez te has sentido víctima de racismo? Sí, claro, porque, ojo, yo pertenezco a una minoría que además que es la comunidad peruano-japonesa, que además fue perseguida, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial y después, los peruanos japoneses fueron deportados, enviados a campos de concentración. Pero eso no era en tu época. Eso no es en mi época, eso fue en los años 40, 50, ¿no? Pero quiero decir que como consecuencia de eso, por ejemplo, mis padres a mí no me enseñaron a hablar japonés, ¿no? Porque querían esconder un poco las señas de identidad japonesa, porque veían que eso podía ser motivo de discriminación. Y esa es una práctica que a mí me suena muy familiar con los padres migrantes que no les enseñan quechua a sus hijos en las ciudades y que prefieren que no hablen quechua porque tienen miedo que eso les vaya a causar discriminación, ¿no? Entonces, es una experiencia que a mí me resulta relativamente cercana, aunque suene pues paradójico, ¿no? Y yo he vivido ese tipo de experiencias y también veo cuán rápidamente han cambiado las cosas, ¿no? ¿En qué se diferencia tu postura de la de Bruce? Más o menos para hacer el resumen ejecutivo. Sí, bueno, en realidad yo no creo que haya diferencias de fondo, ¿no? Porque yo creo que si es que nos sientas a los dos, él va a reconocer que en algunas cosas tengo razón y yo reconoceré que algunas tiene él, ¿no? Pero ¿en qué cosas, por ejemplo, no tienes razón tú? No, yo diría que es una cuestión de énfasis, ¿no? O sea, desde qué ángulo optamos por mirar las cosas. Yo diría que por allí va la diferencia. ¿Cómo las miras tú? Es decir, yo trato de ver, yo creo que se entiende mucho más el Perú y se entiende mucho mejor el tema de la discriminación y el racismo, poniendo énfasis en todos los cambios que han habido en las últimas décadas. Cambios positivos, democratizadores, con todos los límites y problemas que subsisten, mientras que yo creo que Jorge Bruce piensa que uno entiende mucho mejor lo que está pasando viendo las continuidades, cómo permanece y se transforma, pero sigue estando allí la tradición racista a pesar de los cambios que han habido. Yo pienso que los cambios que han habido nos ayudan a entender, por ejemplo, el desorden social en el que vivimos, la crisis de autoridad que vivimos. ¿Por qué? Porque yo creo que existía antes un sistema de jerarquización social durante la época de la oligarquía que mal que bien funcionaba. Y cuando eso dejó de funcionar, claro, funcionaba en la medida en que todo el mundo estaba en su sitio. Exactamente, cada uno estaba en su sitio, los que mandaban y los que obedecían. Eso empieza a cambiar, por supuesto, cuando los que tenían que obedecer y tenían que estar pasivamente en una situación subordinada dicen, yo no tengo por qué aceptar esto, y empiezan a cuestionar ese orden y a buscar cambiar las cosas en la medida de sus posibilidades, ¿no? Pero eso no quiere decir que el racismo no exista. Eso, digamos, ese es otro tema de discusión con Jorge Bruce, ¿no? ¿Qué cosa es el racismo? ¿Cómo lo analizamos? Yo diría que él piensa que el racismo es más que otra cosa, una vivencia íntima, lo que uno tiene tanto en el inconsciente como en el plano de las mentalidades. Mientras que yo creo que en realidad el racismo se le entiende y se le piensa más provechosamente como una relación social en donde hay una jerarquía que los dos aceptan, ¿no? Y yo creo que justamente la cosa se desvirtúa cuando el supuestamente inferior dice, no, yo no soy inferior, y cuestiona ese orden. Entonces, una cosa es ver el plano de las mentalidades y de lo inconsciente, que es en el terreno donde se mueve Bruce, y yo que creo que hay que ver el terreno de las prácticas. Entonces, no me importa tanto, digámoslo así, aunque sí me importa, pero no me importa tanto qué es lo que piensa la gente, sino cómo actúa. Entonces puede ser que ahora la gente siga pensando, caramba, tengo que aguantar estas cuestiones que no me gustan, pero está bien pues que se las aguante, la cosa es que no actúe racistamente, ¿no? ¿Qué gente? Porque Roberto Bustamante dice, por ejemplo, que es un debate muy limeño, y él cita a la Comisión de la Verdad, dice que el 75% de las víctimas eran de origen indígena. Sí, probablemente tenga razón, el debate ha transcurrido más en una clave limeña. Alguna gente me dice, y con razón, tú encuesta maestros rurales y pregúntales por qué los niños indígenas no aprenden.
o tienen tan mal desempeño. Muchos de los maestros rurales van a responder, es que son indios, pues estos chicos no van a aprender porque son indios, o sea, con estos chicos es imposible que aprendan. No niego que el racismo exista, yo no niego que sea una práctica que permanece y que es un vicio que hay que combatir todos los días, como también dice Bruce, yo no niego eso, ¿no? Bruce ha dado ejemplos prácticos, ¿no? O sea, en las comisarías, un ejemplo práctico de tu lado. El ejemplo práctico que yo veo todos los días es que, a ver, te pongo un ejemplo. Yo recuerdo mucho que Jürgen Golte, un antropólogo alemán que había trabajado en el IEP, solía contar cómo en los años 60 él caminaba por las calles de Ayacucho, y como es alemán colorado... Ibas a decir gringo. Gringo, bueno, equivocadamente, ¿no? Porque es alemán en realidad él, pero es colorado, blanco. Un campesino lo veía y se hacía a un lado y lo dejaba pasar, y le decía, pasa taita, pasa papay, ¿no? Mientras que él dice que él ahora va a Ayacucho y él trata de pasar y la gente lo empuja, lo zarandea, ¿no es cierto? O sea, yo me estoy refiriendo a ese tipo de cuestiones, ¿no? Bruce dice, por ejemplo, pone un ejemplo, una familia que dice respecto a las relaciones o al matrimonio posible de uno de sus hijos, sí, esta chica con la que se quiere casar es buena gente, pero es cholita. Entonces Bruce dice, el racismo permanece. Yo diría, mira cómo han cambiado las cosas, que ahora las parejas se forman muy libremente, ¿no? Y hay todo tipo de cruces y mezclas. Me siento lejos de una sociología catastrofista, ¿no? Que solo ve que permanece lo malo, que no cambia nada. Estoy lejos de esta idea de que lo que permanece y define al Perú es la herencia colonial, ¿no? La República de Indios versus la República. Exacto, no, yo no creo que haya necesidad de irse tan lejos para entender lo que está pasando en el Perú hoy, ¿no? Creo que es mucho más importante fijarnos en los cambios que han habido en los últimos 40 años, ¿no? Sí creo que hay un corte. Y llega un momento en que la gente dice, yo ya no tolero más esta situación de atraso. ¿Cuándo llegó ese momento? A partir de la década de los años 40, 50, ¿no? Demográficamente es así, la gente empieza a moverse en masa a partir del año 45, 48, que son las primeras barriadas en Lima, ¿no? En el Cerro El Pino, en el Agustino. Y por eso es que en los años 40, un personaje de Vargas Llosa, ¿no? En los años 50, un personaje de Vargas Llosa se pregunta en qué momento se jodió el Perú. Y se está refiriendo a esto de lo que hablamos hace un rato. La gente se ha igualado, ya la gente no respeta, las cosas ya no son como eran antes, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista de los privilegiados, el Perú se empezó a joder a partir de ese momento. Pero desde el punto de vista del que está explotado en condiciones de semiesclavitud en la sierra, el Perú cambió para bien, ¿no? A partir de la década de los 40, 50. Quien remató un poco ese proceso fue el gobierno de Velasco, ¿no? Con la reforma agraria, con la retórica de la igualdad, en fin, con todas estas ideas que, por supuesto, bueno, ese gobierno es un gobierno que tuvo muchas falencias, muchos problemas, pero en términos sociales su gran mérito es haber contribuido poderosamente a difundir la idea de la igualdad social, ¿no? Nos vayan a decir velasquista después de eso. Así es, porque yo, digamos, no tengo ningún problema en reconocer todos los límites que tuvo un gobierno dictatorial, militar, opresivo, todo eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero en términos sociales tuvo ese gran mérito, ¿no? De llamar la atención fuertemente sobre la dignidad de las personas, sobre la dignidad de lo indígena, de lo campesino, y enfatizar el tema de la igualdad. Yo creo que esa es una herencia democrática que habría que reivindicar, ¿no? O sea, yo siento que estás eligiendo ver el vaso medio lleno. Sí, en parte es un poco la discusión así, ¿no? Pero ¿por qué es eso? Porque yo lo que veo es que el vaso está con muy poquita agua y conforme han pasado las décadas cada vez tiene más. Entonces por eso es que opto por verlo medio lleno, porque veo que se ha estado llenando, digámoslo así, si es que uno mira hacia el pasado, ¿no? Yo lo vería medio vacío si es que yo lo hubiese lleno y veo que cada vez tiene menos agua, ¿no? Es por eso que yo creo que sí, que es mejor ver el vaso medio lleno en este caso.